Vamos a estar viendo esta serie, el favor de Dios, el favor de Dios. Estamos viendo el favor de Dios. Y en el favor de Dios vimos la semana pasada, ¿cuál fue el tema? Una mujer agradecida. Ana, una mujer agradecida. Y hoy día vamos a ver un tema muy especial. Samuel, el llamado de un niño. Samuel, el llamado de un niño. Pónganse de pie, iglesia, y vamos a buscar 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al verso 10, y vamos a darle lectura a esta palabra en la cual Dios va a hablar a nuestra vida y lo que Dios disponga en su corazón también. Usted abra su vida, abra su mente a lo que Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes. Y leemos la palabra del Señor y dice así: Samuel, que todavía era joven, diga conmigo, todavía era joven, dice que este servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Mantenga eso en su mente, por favor. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí. Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, diga conmigo, no conocía al Señor. Y su palabra se había revelado. Y mire lo que dice el verso 8. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta, diga conmigo, se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Diga a la persona que está a su lado, antes que se siente: Dios tiene un llamado para ti. Es importante que tengas oído. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hemos estado compartiendo en esta serie el favor de Dios para nuestras vidas. Y dentro de este favor de Dios, entonces, estamos viendo algo tan importante en cómo Dios es capaz de poder involucrarse en nuestras necesidades. Y cómo Dios se involucra en la necesidad de una mujer que fue el tema principal alguna semana antes. ¿Quién era ella? Ana. Y Ana como personaje principal, nosotros pudimos darnos cuenta de algo muy importante en nuestras vidas. Y nos dimos cuenta en ellos cómo Dios entregó su favor a ella de una manera en que Dios vino con su ayuda, vino con sus privilegios, vino con su confianza, con su apoyo, con sus gestos amables, incluso como Ana pudo encontrar su auspicio de la manera como pudo venir en bendición hacia esa mujer necesitada. Y no solamente vimos eso, también vimos cómo Ana pudo ver el favor divino de Dios. ¿Se acuerdan el favor divino de Dios? Ese favor que vino en una manera especial porque Ana por fin pudo tener esa bendición del hijo deseado. Diga conmigo, hijo deseado. Y no solamente tuvo el hijo deseado, sino que también ella tuvo esa gratitud, hermano, retribuida a Dios por lo que Dios le había dado. Fue así entonces que nosotros vimos la semana pasada cómo Dios pudo cumplir con su favor maravilloso y le dio a Ana, a Samuel, ese hijo deseado, ese hijo que fue pedido a Dios y Dios se lo concedió.
Eso nos enseña que muchas veces cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios y somos transparentes con Dios y somos sinceros con Dios y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, Dios va a venir en retribución a nuestra necesidad. A Dios no le podemos ocultar nuestra manera de pensar, ni nuestra manera de caminar, ni nuestras actitudes, ni nuestras acciones. Él las conoce. Y conforme nuestras acciones son conocidas, es como Dios también viene y obra para nosotros. Entonces, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es cómo Samuel es llamado en su niñez. Samuel, cierto, el llamado de un niño. Y para que esta historia tome la importancia que yo quiero entregarles a ustedes en esta mañana, esa importancia que necesita, lo relevante, cierto, para poder entender esta palabra, es bueno que usted y yo podamos comprender el contexto histórico de lo que aquí estaba pasando. Y se lo dije unas semanas atrás, aquí vamos a ver cómo se conecta esta situación especial. ¿Y por qué digo que se conecta esta situación especial? Porque Ana no fue una casualidad en que Dios le haya respondido en ese tiempo, en ese momento, la petición de su corazón, cuando habíamos visto que Ana por muchos años, ella había tenido un problema de la mujer que era estéril. Y como una mujer estéril, cierto, recibió burlas y humillaciones, ¿se acuerdan de ello? Y en esas burlas y humillaciones, Ana siempre doblegaba su corazón y Dios respondió. Y le dio el hijo deseado y Dios respondió a su petición. Pero para que nosotros podamos conectar todo lo que sucedió con lo que hoy día vamos a ver, es muy importante que aprendamos este contexto histórico, porque mira lo que pasa acá. Lo primero que nosotros vemos acá en esta condición es cómo aparece en la historia Samuel. Porque ahora vamos a ver que Samuel aparece en esta historia. Antes hablábamos de Samuel y todavía no había nacido, ahora ya está nacido. Diga conmigo, está nacido. Entonces Samuel lo vemos aquí que aparece dentro de la historia como ese hijo que fue pedido a Dios en una oración y Dios se lo entregó a su madre llamada Ana. Pero también luego vemos que ya este Samuel ha crecido, ya es un niño, es un joven, una persona que ya ha nacido. ¿Por qué razón? Porque la misma escritura aquí nos señala que este pequeño Samuel es un niño que ha crecido y la cual ahora lo vemos que está ministrando a Jehová delante de él. Para que lo podamos entender y ver en la palabra, vaya conmigo al verso 1. Y mira lo que dice el verso 1 del capítulo 3. Dice Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de ¿quién? Bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos, y esto es muy importante que ustedes se lo coloquen en su mente, porque vamos a desarrollar mucho esta parte, donde dice, no era común oír del Señor, ni era frecuente las visiones. Vamos entonces al contexto histórico de lo que aquí estaba pasando. En esta historia nosotros nos damos cuenta de algo muy principal, que el ambiente en Israel era un poco difícil, y hablo antes incluso de los gloriosos días de David. A David aquí todavía no aparece en la historia. Pero antes de los días gloriosos de David, habían transcurrido unos 200 años, hermanos, de guerra intermitente. Había mucha guerra. Y esa guerra intermitente había traído a que el pueblo de Israel sufriera invasiones, y no solamente sufriera invasiones, sino que también con ello trajo cierto la hambruna, trajo el hambre. De otra manera también se levantaba un juez delante de ellos y traía paz a la nación, pero a la vez que traía paz a la nación intermitente, también en esa paz la gente se volvía en contra de Dios y volvía a pecar, y nuevamente se iniciaba el ciclo. Nuevamente venía la guerra, y luego de eso venían las invasiones, y luego después venía el hambre y un tiempo de quietud, y así sucesivamente. Se levantaba un juez, traía paz, la gente pecaba, y era un ciclo que se estaba cumpliendo durante 200 años. Pues fue en el momento de tranquilidad, fue un momento en que ellos estaban pasivos, en que vino en ese entonces a nacer este hombre y este pequeño llamado Samuel. Samuel nació en un ciclo de inercia, en un ciclo de tranquilidad, pero no era cualquier tranquilidad. Vamos a verlo ahora dentro del contexto que nos habla, cierto, histórico de ello, porque si bien es cierto, el pueblo de Israel se había vuelto en un estilo un poco relajado. Estaban tan relajados que, en otras palabras, eran personas complacientes, habían complacido su vida. ¿Qué quiero decir eso? Que sus actitudes hacia Dios y la actitud que Dios tenía hacia ellos como nación entonces se vuelven indiferentes hacia Dios, se vuelven de otra manera desinteresados y aburridos. Diga conmigo, indiferente, desinteresados, aburridos.
¿Por qué esto es importante y lo podemos conectar con lo que predicamos hace una semana atrás? ¿Se acuerdan cuando Elcana subía cada año a entregarle sacrificio a Jehová? Pero él no lo hacía solamente por él, porque él era un levita, era una persona muy reconocida, venía de una aldea muy reconocida de los levitas, era algo importante. Pero él también lo hacía para animar a otros. ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, por háganme así para animarme. Bueno, tanta preparación para que nos acuerde después. Cierto que Elcana entonces lo hacía. Él se preparaba y cuando él entregaba todo, lo hacía para que otras personas también se animasen. Pues él lo hacía con la condición porque el pueblo era indiferente. El pueblo era desinteresado, era aburrido. No le estaba poniendo atención a las cosas de Dios. Pero miren lo que vemos acá. ¿Qué podemos decir de su líder? El líder era el sumo sacerdote y este se llamaba Elí. Diga conmigo, Elí. Elí, cierto, por otro lado, ya era un anciano. Y como anciano estaba quedando ciego. Diga conmigo, ciego. Entonces, ya perdiendo la vista, mira lo que pasa. A menos que algo pudiese cambiar en la historia, de este contexto histórico, Elí estaba obligado a entregarle la rienda del liderazgo a sus hijos. Y uno puede decir, ¿cuál es el problema? El problema es que eran hijos rebeldes. Y los hijos rebeldes de Elí, que era Ofní y Finea, cierto, ellos eran los ayudantes de Elí, en los cuales ministraban el tabernáculo, ya que el tabernáculo en aquel entonces de la historia era el lugar de adoración, el lugar donde adoraba la gente, donde venía a entregar la ofrenda. Así que imagínense, si algo no cambiaba, Elí estaba obligado a darle las riendas del liderazgo a sus hijos, y la verdad que esa no era una buena noticia para Israel. No hubiera sido una buena noticia que se hubiera puesto en manos de las personas rebeldes que estaban en contra, cierto, del propósito de Dios. Pero míralo cómo vemos el favor de Dios aquí, porque el favor de Dios es increíble. Porque aquí vemos el favor de Dios entonces, que en ese entonces vemos que Dios escucha el corazón de una mujer llamada Ana, la cual le estaba pidiendo un hijo, y en esa petición Dios la contesta porque Dios sabe cuándo Él tiene que venir con su favor en el momento y el lugar indicado. No es usted ni soy yo el que puso la mano de Dios. Es Dios quien responde conforme Él sabe, en su sabia providencia, saber, hermano, responder a nuestras peticiones. Porque muchas veces nosotros decimos, pero Dios no me responde, y de repente nos desesperamos. Pero Dios está tan quieto esperando de que, no, es que para que yo te pueda responder, necesito que tengas paciencia. Y les voy a contar, ayer fui a un restaurante a comer con mis hijas, las saqué a comer. Y cuando nosotros llegamos al restaurante había una fila muy larga. Mi hija inmediatamente dijo, papi, vámonos. ¿Por qué razón? Porque 2 años atrás la saqué también a comer para el día de Valentín a un cierto restaurante. No voy a pasar el nombre porque no ha dado ningún auspicio, así que mejor no lo nombro. No se crea. Fui a Caroba y estaba ahí. Y la señorita cuando me atendió dijo, no, ¿cuánto tiempo? Y había más personas. Y me dijo, no, 25 minutos. ¿A ustedes estaban ahí también, se acuerdan? Y dijo, 25 minutos, ya está bien. Pasando una hora, vemos que el 25 se transformó en una hora y fuimos a hablar con la persona. Y después nos dimos cuenta, no, yo no le dije 25 minutos y la verdad que esto se alargó para 2 horas y media. Mi hija terminó llorando en el día de Valentín. Desesperada, lo único que quería era irse. Al final me las tuve que llevar y me la llevé conmigo a la casa y al final le hice una cena ahí, me la ingenié y le pusimos una movie, popcorn, y al final terminaron muy contentas. Pero llegaron frustradas. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Porque cuando nosotros llegamos ayer al restaurante, inmediatamente su mente al ver la fila se conectó con esa frustración. Entonces cuando ella vio la fila, su mente se fue 2 años atrás y dijo que iba a suceder lo mismo. Entonces le dije, no hija, aquí no va a suceder lo mismo, ten paciencia, no más de 45 minutos. 45 minutos para un niño es harto, es un ciclo. Muchas veces Dios trabaja igual con nosotros, realmente nosotros somos niños delante de Dios. Porque muchas veces cuando Dios no nos responde en el momento, ¿qué es lo que pasa? Conectamos nuestras frustraciones con otras frustraciones que hemos pasado en el pasado. Es que en el pasado me pasó esto, es que antes de ayer y 2 años y 3 años atrás, es que Dios dice, cuando termines de trabajar con tus frustraciones, entonces avísame para que yo pueda trabajar en tu vida y te pueda bendecir.
Entonces lo que nosotros vemos acá, que Dios quería cumplir su propósito, y si vemos acá, Dios le concede a Ana en el momento preciso. Ella había pasado mucho tiempo de frustraciones, muchos años, cierto, Penina le estaba apuntando con el dedo, tú no tienes hijos, yo los tengo. Y era mala con ella. Y esa frustración la llevó, pero no es que Dios no le quiso poner atención durante tantos años, es porque Dios sabía en su plan cuándo tenía que levantar un Samuel en su nación. Dios sabía el momento. Y fue así entonces que viene Ana cuando Dios se lo concede y dije, te lo voy a entregar. ¿Y qué fuimos acá? Ana cumple con su promesa y le deja, cierto, su hijo en cuidado de Elí. ¿Y qué es lo que pasa acá? Elí entonces en este contexto anterior, el contexto histórico, vemos que Samuel como sacerdote, cierto, Elí como sacerdote, cierto, toma cuidado, cierto, de este pequeño. ¿Y qué es lo que hace? Ahora Elí es aquel que toma la responsabilidad de cuidar y educar a Samuel. Diga conmigo, cuidado y educación. Entonces cuando vemos esto era algo así como un tutor Elí para Samuel. Y cuando digo era un tutor espiritual, el cual tenía que preparar Elí a Samuel para que él pudiese tener una vida de servicio para Dios. En otras palabras, Elí tenía la responsabilidad de colocar en la vida de ese pequeño, no estamos hablando de un niño ya grande y adulto, de un pequeño. Colocarlo en la intención de poder amar a Dios. Dios no se equivoca, y esto vaya entre paréntesis, cuando dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo no se va a apartar de él. En otras versiones dice, dedica a Dios a este pequeño, y cuando fuese grande no se va a apartar. Es importante que tú y yo como padres podamos inculcar en nuestros pequeños la responsabilidad del temor a Jehová. Temer a Dios y darle honra. Porque la hora de su juicio ha llegado, ha venido. Adorar a aquel que hizo. Es importante entonces Elí, cierto, en la vida de Samuel, porque él tenía que inculcarlo, tenía que ser un tutor espiritual para su vida, para que de esa manera Samuel entregase su vida al servicio de Dios. Porque mire lo que vemos acá, miremos entonces el ambiente que se estaba viviendo en este contexto. Vaya conmigo nuevamente al capítulo 3, verso 1b, mire lo que dice. En esos tiempos, diga conmigo, en esos tiempos. En esos tiempos entonces dice, no era común oír palabras del Señor, ni era frecuente las visiones. Diga conmigo, palabra, visiones. Entonces la palabra no se escuchaba y las visiones no eran frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la palabra no era, cierto, escuchada, ni las visiones eran frecuentes, ¿qué pasaba con la nación de Israel? Lo que pasaba con la nación de Israel, esta nación se había detenido en una inercia política y espiritual. Por eso eran personas aburridas, desinteresadas con lo que pasaban las cosas de Dios, porque se habían vuelto, porque no había palabras para escuchar, no habían visiones para poder ser entregadas. Entonces como nación se habían vuelto, cierto, inerte, cierto, político y espiritualmente. Y no solamente eso, ellos también se habían dormido, habían colocado dormido, en otras palabras, se habían llegado a un estado de apatía permanente. Entonces no tenían interés por nada. Y no solamente eso, ya que no habían visiones y nadie veía visiones, excepto algunos charlatanes que de repente aparecían por ahí. Y uno piensa en los charlatanes son de ahora, no, son del siglo pasado. Aunque hay charlatanes que hoy día se han levantado diciendo que son el nuevo Cristo. Y si quieres ser sanado, dame tanto. Y si quieres salvación, dame tanto. Y si me lo das, te voy a pedir a Dios que te dé un cáncer. Dios no trabaja así. Esa no es su palabra. Pero sí se levantan charlatanes. Y en ese entonces lo único que había, algunos charlatanes. Así que imagínense cómo estaba la cosa. ¿Me va siguiendo lo que le quiero decir? Entonces el ambiente que se estaba dando acá, mientras todo esto pasaba, acuérdense que Samuel era un niño. Diga conmigo, Samuel era un niño. Mientras todo esto pasaba, todo este contexto histórico se daba, que lo que pasaba con Samuel. Samuel todavía era un niño que lo único que hacía era llevar a cabo todas las tareas que el Señor le había dado bajo la mirada de Elí. Y no solamente eso hacía, sino que él era una especie, cierto, Elí para Samuel era un tipo de abuelo, un abuelo que lo consentía, que le tenía cariño y que era amable con Samuel. Pues ahora dejemos el ambiente y el contexto histórico a un lado
Y vamos a ver ahora el favor de Dios, cómo se empieza a entretejer aquí, cómo Dios actúa de una manera maravillosa hacia el pueblo. Dios tenía un propósito para su pueblo. Y vamos a ver 4 puntos. Y en estos 4 puntos, mira el cual vemos el primero. Samuel era un niño diligente al servicio de Dios. ¿Y por qué digo que era diligente al servicio de Dios? Porque Samuel era un niño que crecía en el cuidadoso, era rápido, era activo en los propósitos que Dios quería colocar sobre su vida. Y vamos a ver por qué. Porque una de las consecuencias agravantes que aquí estaba pasando, ¿y por qué digo agravante? Porque una de las situaciones que estaba pasando acá y lo que estaba sucediendo, que los hijos de Eli tenían una mala conducta. Y eso no era menos. Acuérdense que los hijos de Eli compartían también del tabernáculo, del lugar de reunión, donde se adoraba a Dios. Entre medio de eso estaba Samuel. Entonces imagínense cómo estaba la cosa. Elí por otro lado dándole cariño y aprecio y enseñándole, y por otro lado sus hijos. Lo más seguro que sus hijos en algún momento se pueden haber vuelto celosos porque lo que Elí estaba haciendo en ese pequeño. Pero a este punto de la historia, Elí ya había perdido la rienda para poder ministrar y para poder, ¿cierto?, hacer algo en la vida de sus hijos. Era imposible. Entonces Elí centra su mirada y su responsabilidad en este pequeño. En el mismo sentido, Elí sentía una autoculpa de lo que aquí estaba sucediendo. No voy a entrar en ese detalle, pero mira lo que pasa acá. Porque mientras los hijos de Elí se comportaban mal, mira lo que hacía Samuel. Samuel tenía una buena conducta. Mientras los hijos de Elí se rebelaban contra Jehová, Samuel ministraba a Jehová. Mientras los hijos de Elí menospreciaban las advertencias de su padre, mire lo que hacía Samuel. Samuel era obediente a las instrucciones de Elí. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que Samuel, cuando ministraba a Jehová o ministraba en la presencia de Elí, mire cómo lo hacía. Lo hacía con conducta, con sometimiento y con obediencia. Diga conmigo: conducta, sometimiento, obediencia. ¿Qué nos enseña esto entonces? Nos enseña algo bien importante. Nos enseña que los que son aptos para gobernar son aquellos que han aprendido a obedecer. Los que son aptos para gobernar son aquellos que han aprendido a obedecer. Porque miren cómo esta palabra y esta enseñanza de Elí le quedó en la mente de Samuel. Porque lo vemos más adelante en lo que dice 1 Samuel capítulo 15 verso 22. Cuando en un momento tuvo que entregar una palabra a Samuel. Mira lo que dice: Samuel respondió en el verso 22 del capítulo 15 de 1 Samuel. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificio o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que los sacrificios y el prestar atención más que la grasa de los carneros. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que la obediencia es importante para poder conseguir el favor de Dios para nuestras vidas. Pero muchos queremos el favor de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Le decimos al Señor: dame, dame, dame. Pero el Señor no te puede dar si no somos obedientes. Por eso Samuel entendió en su conducta, en su sometimiento y en su obediencia ministrar delante de Elí y obedecer de esa manera en que Dios estaba tejiendo su favor para el pueblo. Y mire lo importante de esto. En otras palabras, entonces, vemos que la obediencia es importante. Es importante para ver el favor de Dios. Punto número 2. Una de las cosas que estaba acá es que escaseaba la palabra y la visión. Diga conmigo: palabra y visión. Vamos nuevamente a lo que dice el capítulo 3, verso 1, verso B. Dice: en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. ¿Qué nos recuerda este versículo? Nos recuerda entonces que la palabra de Jehová escaseaba. Y no solamente escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días, sino que no había visión con frecuencia. Fue así entonces que Samuel y Dios, escuche bien, Samuel y Dios todavía no tenían comunicación. Porque Samuel lo hacía delante de Elí. Era Elí el que le estaba enseñando. Hasta este punto de la historia, Samuel todavía no tenía comunicación con Dios, porque lo único que era como niño. ¿Qué es lo que hacía? Lo único que él sabía del Señor, lo conocía porque había sido enseñado por Elí.
Samuel no había tenido ninguna experiencia personal todavía con Dios. Todo lo que conocía del Señor era porque Elí se lo había enseñado. Elí no podía decir, Samuel no podía decir, oh sí, yo ya lo conozco. ¿Y por qué podemos darnos cuenta de esto? Y lo vamos a ver más adelante por qué razón. Porque Samuel todavía no había tenido ninguna experiencia, ninguna relación con Dios en una forma sobrenatural. Para nada lo había tenido. Porque mira lo que pasa acá. Fue entonces que nosotros lo que nos llama la atención en esta historia es que aquí hay un niño que es llamado por la noche. Imagínense ustedes, toda la luz apagada en su casa. Ustedes tienen unos hijos. Y que de repente usted le llaman en la noche. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando usted le llaman de su casa aunque esté oscura la habitación? Ahora si tiene su hijo el sueño bien fuerte, lo más seguro que tiene que ir a despertarlo. Pero si usted los llama, ellos vienen. ¿Cierto? O hagan el experimento esta noche. Háganlo. Pero mira lo que pasa acá. Samuel no había tenido ninguna experiencia. Nada en la vida. Pero mira lo que pasa acá. Como él era un niño, ahora como niño, él estaba confundido a una voz que de repente se aparece por la noche. Acuérdense que no había ni palabra, ni había visión con frecuencia. No se entendía. Entonces cuando él escucha, ¿cierto? Como no había palabra ni había visión, de repente, de la noche a la mañana, él escucha una voz. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Lo único que pudo hacer Samuel, que cuando él empieza a escuchar una voz que le empieza a llamar por su nombre, él inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Se siente confundido como niño al oír este llamado. Vaya conmigo al verso número 8 y mira lo que pasa en el verso número 8 en la llamada. Dice, por tercera vez, significa que habían habido dos más anteriormente. Luego lo vamos a ver, pero mira lo que pasa. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y ¿dónde fue? ¿Dónde estaba Elí? Por tercera vez. O sea, Dios se quería manifestar en la vida de Samuel, pero mira lo que pasa acá. Aunque no entra en los detalles, bien importante, pero mira lo que pasa acá, lo que él hace. Inmediatamente cuando él escucha la voz, lo primero que atina a hacer es correr, salir corriendo, ¿cierto? Donde Elí. Porque no se olviden, no había palabra ni visión. Entonces, cuando él escucha una voz por la mañana, por la noche, entonces dice, me está llamando Elí, y va donde él. Vaya conmigo al verso 2 y al verso 3, porque mira lo que pasa acá. Aquí vemos entonces algo muy importante, porque Elí estaba retirado ya descansando y Samuel estaba acostado ya durmiendo. Y mira lo que lo dice el verso 2 y el verso 3. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, diga conmigo, su habitación, mira lo que pasaba a Samuel. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. ¿Qué quiere decir esto? Que Samuel se encontraba a un lado de la habitación de Elí. ¿Por qué razón? Porque Elí ya era viejo y estaba quedando ciego. Sus hijos eran un cero a la izquierda. No le servían para nada. Sin embargo, aquí nosotros miramos que que Elí miraba con gozo a Samuel. Significaba entonces de que Elí, cuando él necesitaba algo por la noche, al único que ocurría o le podía llamar era a Samuel. Si necesitaba agua, Samuel, dígame Elí, necesito agua. Ahí iba Samuel, le buscaba agua y se lo traía. Después posiblemente, hey Samuel, tengo frío, tráeme una manta. Él iba y le traía una manta. Por eso él se acostaba a un lado de la habitación de este sacerdote llamado Elí. Y por eso él le tenía cariño, porque sus hijos ya no servían para nada. Como rebelde, la verdad que era un cero a la izquierda. Por eso miren lo que vemos acá. Lo que vemos acá, en el mismo punto, es que Dios llama a Samuel por su nombre. Y miren lo interesante, no se olvide, no se escuchaba palabra, ni había visiones con frecuencia. Entonces aquí vemos un niño totalmente confundido lo que está pasando. Yo me imagino un poco a Samuel, es que, oye, Elí, ya a la tercera vez que Dios lo llama, es que este Elí, le tengo harto cariño a este Elí, pero como que me está tomando para el pelo. ¿A eso le llaman ustedes? ¿Tomar el pelo? ¿Sí? Estamos en la misma página, ¿no? Algunos se lo han tomado demasiado, parece, pero bueno. Pero mira lo que pasa acá. Les quiero mucho, un abrazo. Te quiero yo y tú a mí ya. Pero mira lo que pasa acá. Estamos contentos, ¿no? Den una sonrisa a la persona que está sola. Dígale que está contento, ¿ah? Así se despiertan algunos.
Entonces nosotros vemos que es llamado por su nombre. Al ser llamado por su nombre, entonces Samuel se siente inmediatamente sorprendido y lo único que él atina es ir donde Elí. ¿Por qué razón? Porque el único que escucha es su nombre y el único que lo llamaba por la noche era Elí. Entonces él me está llamando. Lo más seguro que él era su ayudante, aparte de porque estaba al servicio de la casa de Jehová. Y mira lo que pasa el verso 4 y el verso 5. Leámoslo. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y el verso 5, y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Aquí vemos entonces que Samuel algo tan maravilloso, porque dice que él fue caminando donde Elí, dice que fue corriendo. Eso tipifica, hermano, el entusiasmo. A pesar que lo llamó una vez, y dos veces, y tres veces, él igual tenía el mismo entusiasmo para servir al sacerdote de Jehová. Y mira lo que pasa acá. Dice que él volvió entonces a su cama, como le había dicho, anda a acostarte, y él volvió a su cama. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Nuevamente vemos la diligencia de Samuel en que él era una persona obediente, porque él dijo: heme aquí. En otras palabras, entonces, tercer punto, oídos al llamado. Diga conmigo, oídos al llamado. ¿Y por qué digo oídos al llamado? Tener oídos al llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios anda buscando no son orejas, son oídos. Dios no necesita orejas, todos tenemos orejas. Pero Dios no dice el que tenga oreja, dice el que tenga oídos. Porque podrás perder la oreja, pero el oído no lo vas a perder. Por eso Dios no quiere oreja, quiere oído. Y mire lo que pasa acá. El mismo llamado se repitió una y otra vez. Una vez, dos veces y tres veces. Pero mire lo que pasa. Con la misma equivocación para Samuel. Es llamado por primera vez y va ¿dónde? Donde Elí. Dios lo vuelve a llamar por segunda vez. ¿Dónde va? Donde Elí. Dios lo vuelve a llamar por tercera vez. ¿Y dónde va? Vemos que por tres veces tiene la misma equivocación. ¿Por qué razón? Porque no había palabra, ni había ambiciones. Era un niño confundido a lo que estaba pasando. Para él era totalmente qué es lo que está sucediendo. Pensaba que lo estaba llamando. Pero mira lo que dice el verso 6 y el verso 8. Por una vez más el Señor llamó a Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Y miren ahora el cambio, mira lo que dice: hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, diga conmigo, todavía no lo conocía, ni su palabra se había revelado para él. Y mira lo que pasa acá: aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces, a la tercera vez, mire lo que pasa con Elí. Elí entonces dice, entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Recién se dio cuenta. Y vamos a ver algo interesante acá. Porque Samuel ignora todavía de que Dios lo estaba llamando. ¿Por qué razón ignoraba esto? El verso 7 así lo dice, porque dice, Samuel todavía no conocía. Ignoraba a Dios y por eso iba donde Elí, porque ignoraba lo que pasaba. ¿Y por qué no lo ignoraba? Porque todavía no conocía al Señor, ni conocía la palabra revelada de parte de Dios para su vida. Por eso él ignoraba lo que aquí estaba sucediendo. Pero mira lo que pasa acá. Como Samuel no había conocido a Jehová todavía, ¿qué nos enseña esto? Que muchas veces el Espíritu Santo de Dios, y va a salir en la pantalla, el Espíritu Santo de Dios quiere hacerse sentir en nuestros corazones como creyentes. Escuche bien, muchas veces el Espíritu Santo de Dios quiere sentirse en tu vida y quiere hacerse sentir en mi vida, pero muchas veces también Él pasa desapercibido. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos hermanos, no nos conectamos, no somos sensibles a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar y lamentablemente perdemos la oportunidad de poder disfrutar el consuelo del Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿Y sabe por qué perdemos el momento de ser consolados por el Espíritu Santo? Porque muchas veces nuestra mente y nuestro corazón está en la casa que queremos comprar, o en el vehículo que queremos adquirir, o en poder trabajar más horas, o en los hijos, la familia, y nuestro corazón está totalmente aparte. Y cuando Dios nos quiere llamar, lo único que tenemos es oreja y no oído. Y perdemos la oportunidad de que Dios quiere en ese llamado el poder sensibilizar tu vida y sensibilizar tu corazón. Y Él quiere venir, hermano, con ese bálsamo del Espíritu de tu cabeza hasta la planta de sus pies. Él quiere venir para colocarte en el hueco de la mano de Jehová. Él quiere venir para poder cubrirte con las alas y poder cubrirte del peligro. Él quiere venir para hacerse sentir en tu familia, en tu hogar y en tus necesidades. De repente Dios quiere venir con su Espíritu Santo a consolarlo, pero como no estamos sensibles al Espíritu Santo y nuestro corazón está tan lejos, hermano, desaprovechamos la oportunidad de ser ministrados por Él. Para Elí, para Samuel posiblemente era normal, porque en ese tiempo no había palabra, no había visiones, entonces no lo podía disfrutar. Pero como creyentes desaprovechamos esa oportunidad. Pero por otro lado, también esto pasa con aquellas personas que son pecadoras, aquellas personas que están alejadas de Dios, porque lo que Dios quiere también muchas veces con esas personas es poder entrar en sus conciencias con el beneficio de la convicción, de poder sacarlos del error que están cometiendo en su propia vida, pero sus conciencias los están alejando más y más y más del favor que Dios quiere colocar en sus propias vidas. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere colocar su favor sobre la humanidad, entregarle su amor perfecto, pero muchas veces las conciencias de aquellas personas que están alejadas de Dios o descarriadas de Dios, muchas veces sus conciencias no dejan acercar el favor de Dios para su vida. Pero así como Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere hacerse sentir en nuestra vida como creyentes, también lo quiere hacer en aquella persona que no le conoce. Ese es el favor de Dios, es la forma como Dios se mueve. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero para que el favor de Dios venga en esas dos áreas, es importante tener oído y no tener orejas. Dígale a la persona que está a su lado, ten oído, porque oreja ya tienes. Volvamos a la historia entonces. Y en esta historia lo que nosotros vemos es que Samuel se fue donde Elí, cierto, por segunda y por tercera vez, diciéndole con seguridad, mira lo que pasa acá, ¿para qué me has llamado? En otras palabras, Samuel se estaba diciendo a sí mismo como niño, la verdad que no puede ser otro, lo más seguro que es lo que él pensaba. ¿Quién otro me va a llamar en la noche si no es Elí? ¿Quién me va a llamar en la noche si no es mi papá y mi mamá? ¿Quién otro me puede llamar? Sin embargo, esa es la actitud que él tenía. Pero miren cómo es el favor de Dios acá. ¿Por qué digo lo maravilloso del favor de Dios? Porque Dios en su providencia especial hace o permite de que Samuel vaya donde Elí en forma repetida. ¿Sabe para qué? Pues de ese modo Dios por fin pudo hacer entender al corazón de Elí que Jehová estaba llamando al joven. En otras palabras, Dios quería hacerle entender a Elí, ahora yo me voy a manifestar sobre mi nación. Cuando tú debías haber puesto tu corazón a entender la palabra y atrasaste la bendición de Dios, yo tuve que levantar a un niño, a un llamado diferente, para que ese niño trajera bendición, porque tus hijos no lo hicieron, ni tú tampoco lo hiciste, tapándote la venda de los ojos, mirando lo que tus hijos mal estaban haciendo delante de mi presencia, pues ahora voy a levantar a un niño. Por eso Elí entendió. Dijo, como han dicho ustedes, como que les cayó el 20. Así le llaman a ustedes, ¿no? Les cayó el 20. No sé si estoy aprendiendo dicho de ustedes. Le cayó el 20. Eso no pasa en Chile, pero le cayó el 20. No, después me explica por el 20. Bueno, anyway. Pero le cayó el 20 a Elí. Y dijo Elí, wow, ¿sabes qué? Cuando vuelvas a tu cama, y esa voz, ni siquiera dijo cuando Jehová te vuelva a hablar, sino cuando escuches nuevamente esa voz, aún así Elí no había escuchado palabra. Por eso Dios manda a este pequeño Samuel una vez y otra vez y otra vez a la habitación de Elí para que él entendiese, aquí algo va a suceder.
algo va a suceder, porque mira lo que pasa. Entonces Elí se dio cuenta, diga conmigo, se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ahí se dio cuenta. Diga conmigo nuevamente, se dio cuenta. ¿Por qué razón? Porque Elí nunca había escuchado la voz de Dios. Miren lo interesante de eso. Era el sacerdote principal, pero sin embargo nunca había escuchado la voz de Jehová. Y ahora Dios estaba presentando un pequeño niño llamado Samuel, para que pudiese ser el llamado a su propia vida. Y miren lo que pasa, la revelación de Dios de esta manera entonces no había sucedido por mucho tiempo. Por eso él nunca había escuchado la voz de Dios, no sabía, ni había palabra. Acuérdense, no se había escuchado ni palabra, ni había visiones con frecuencia. Pero sin embargo, mira lo que pasa acá. Elí era capaz de poder discernir el actuar de Dios. Si bien es cierto, Elí no había escuchado la voz de Dios, pero sí sabía discernir. ¿Y por qué sabía discernir? Porque en algún momento dijo, ahora entendí. Quiere decir entonces que no hay excusa para que Dios se mueva en tu corazón. En que si Dios no escucha su voz, por último, discierne de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Discernir de lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en mi corazón. Discernir lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Y eso es lo único que él tenía. Elí podía discernir, ¿cierto?, lo que Dios quería hacer en la vida. Y mire lo que pasa. Porque si bien es cierto, Elí había llegado a conocer a Dios tan bien que lo único que podía discernir, pero no había escuchado su voz. Por eso a la tercera vez, mira lo que pasa aquí. Le dijo Elí entonces a este pequeño llamado Samuel, ¿sabes qué? Esa debe ser la voz de Dios. Vaya conmigo al verso 9, mira lo que pasa acá. Miremos cómo le responde Elí ahora a Samuel. Dice, ve y acuéstate. Y le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, ni siquiera dijo Dios, sino, si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Mira el punto C que nosotros vemos acá. Samuel por fin quedó en disposición a poder recibir ahora el mensaje de Dios. Y miren lo interesante. La primera vez fue donde Elí y Elí lo mandó a acostar. La segunda fue donde Elí y Elí lo mandó a acostar. La tercera vez fue donde Elí y Elí lo mandó. Que son lindos ustedes, ¿eh? Mira, aprenden rápido. Pero la cuarta vez, Elí discierne. Le cayó el 20. Y ahora le dice, te vas a ir a acostar, pero cuando esa voz te vuelva a hablar nuevamente, vas a decir, heme aquí. Y mira lo que pasa acá. Ahora Elí estaba permitiendo en que este pequeño llamado Samuel pudiese estar en disposición, hermano, a poder ser ministrado directamente por Jehová. Acuérdense que era un niño todavía. Un niño quiere jugar con PlayStation y en Facebook y otras cosas, pero este Samuel no. Dios quería trabajar en su vida. Por eso, hermano, tus hijos son bendición. Dice la palabra que tus hijos son como parras de oliva alrededor de una mesa. Y es importante que como padres podamos inculcar en nuestros hijos el valor, hermano, del Evangelio y la importancia de amar a Jehová sobre todas las cosas. Elí eso es lo que quería lograr en la vida de este pequeño llamado Samuel, a la cual él estaba a cargo de educarlo y enseñarle. Pues ahora le daba la oportunidad de ser ministrado. Y mire lo que hizo Samuel. Samuel siguió las instrucciones que le había dado Elí, en la cual le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y qué quiero enseñarte con esto? Quiero enseñarte de que Dios, así como tuvo un llamado para Samuel, Dios también tiene un llamado para ti y Dios tiene un llamado para mí. Pero para que eso pueda suceder, es importante, hermanos, que debemos esperar a que Dios nos hable. Y no solamente a que Dios nos hable, sino que también podamos estar dispuestos a querer escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Porque muchas veces le estamos diciendo al Señor, Señor, habla mi vida, Señor. Y uno dice, Señor nunca me habla. Y Dios te está hablando cada día domingo, y cada día miércoles, y durante la semana. El problema es que tienes oreja y no tienes oído.
Vuelva a decirle a la persona que está a su lado, Dios quiere que tengas oído, porque oreja ya tienes. Dios tiene un llamado para su vida, pero no lo va a hacer hasta cuando nosotros no estemos dispuestos a poder conocer ese llamado de Dios. El Salmo 85, verso 8, ¿qué es lo que dice? Voy a escuchar lo que Dios dice, lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. O sea, se vuelvan a la flojera. A la flojera espiritual. Yo sé que ustedes no, ¿ah? Pero hay unos flojos espirituales, oiga, que la única vez que abren la Biblia es cuando vienen a la iglesia. Y si es que la traen, porque si no la leen del apoyo visual. Yo no lo digo por ustedes. Que la única vez que piden, que oran, es cuando piden la bendición por los alimentos. Y si es que la piden. Y no son ustedes. Pero Dios dice que va a hablar siempre y cuando no entremos en esa necedad, en esa flojera. Es importante entonces, para que Dios hable a su vida y sentamos al cuidado de Dios, que hayan hombres y mujeres que estén dispuestos, en otras palabras, que estén en la brecha con Jehová. Y Samuel, eso es lo que estaba pasando, era un pequeño que estaba dispuesto. Por eso es importante, cuando no nos disponemos a orar o a escuchar la palabra de Dios, Dios nos puede ministrarnos. Pero es importante entonces a la misma vez en que nosotros les demos la oportunidad a que Dios nos ministre. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando nosotros nos sometemos a la luz y al poder de la palabra de Dios, y cuando sentimos en nuestro corazón que podemos conectarnos con su presencia, es el momento en que cuando escuchemos ese llamado, tú y yo vamos a poder decir, habla Señor, que tu siervo oye. Va a ser el momento en que tú y yo vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Y voy a terminar. El último punto número 4, el llamado de Dios. Y en este llamado de Dios, Dios habla por cuarta vez, ahora de un modo diferente a todas las otras que lo había hecho. ¿Por qué digo diferente a todas las otras? Porque miren lo interesante acá. Porque dice la palabra de que ahora Dios... Por otro lado, Elí le dice a Samuel, ahora anda a tu cama, cuando escuches la voz, di, habla, que tu siervo escucha. Le estaba dando la oportunidad de ser ministrado directamente por Jehová. Y miren por qué esta cuarta vez es importante, por lo siguiente. Porque dice la palabra que ahora Dios se acerca y llama a Samuel. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que está insinuando entonces, que Samuel de una u otra manera, como pequeño, pudo percibir alguna manifestación visible y objetiva de la gloria de Dios. Imagina, anteriormente estaba confundido, de repente en la noche ya estaba tratando de quedarse dormido. ¿A cuánto le pasaba que uno tiene cansancio? Y lo más seguro es que Samuel estaba cansado siendo un niño, porque él hacía mucho trabajo. Por otro lado, los hijos de Elí eran un celo a la izquierda, lo más seguro que ni los platos lavaban. Pero Elí lo hacía todo. Su noche de descanso, Dios le habla y va corriendo con el mismo entusiasmo. Cuando se estaba quedando como dormido, lo vuelve a hablar y va donde Elí. Después se vuelve a quedar y pasa. Pero esta cuarta vez ahora dice, ¿sabes qué? Ahora vas a aprender todo lo que yo te he enseñado, lo vas a vivir en carne propia. Y mira lo que pasa en el verso 10, vaya conmigo. ¿Por qué digo que él manifestó algo sensible en su vida? Porque dice, entonces el Señor se acercó y lo llamó de nuevo. Pero mire cómo lo llama ahora. Ahora le dice, Samuel, Samuel. ¿Qué tiene de importancia eso? Anteriormente lo llamaba una sola vez por su nombre. Cuando la palabra de Dios sale, hermano, un llamado doble, ¿qué es lo que quiere decir esto? En otras palabras, Dios se sentía, hermano, con una satisfacción en su vida, porque ahora el mismo Samuel esa satisfacción la pudo vivir en carne propia, porque ahora no era Elí el que lo estaba llamando, sino por la cuarta vez ahora el llamado era directamente de Dios, porque lo llaman de una forma doble, diciendo Samuel, Samuel. ¿Qué quiere decir el llamado doble?
Quiere decir algo así, hermano, como que Dios ahora se está deleitando en poder repetir el nombre de este pequeño llamado Samuel. ¿Y por qué se deleita Jehová? Porque habían pasado 200 años, y en estos 200 años, hermano, ahí nace un pequeño de un corazón de una madre deseada. Una madre, hermano, que había sido apuntada con el dedo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el diablo, por más que te quiera frustrar, ¿sabes qué? No dejes, hermano, que te haga perder la bendición que Dios quiere colocar en tu vida, porque Dios tiene un Samuel para embarazarte a ti. Dios tiene un Samuel para colocar en tu vientre, para que el día de mañana pueda nacer, y ese Samuel sea de bendición para una nación. Dios entretejió todo, y ahora Samuel estaba viviendo en carne propia lo que una madre deseó. De tal manera que ahora es llamado de una forma doble, un deleite de Jehová, en que Dios deja entender que ese llamado se trataba de algo importante. No lo llama solamente Samuel, sino Samuel, Samuel. Algo importante voy a hacer contigo. Me imagino un poco Dios, hermano, que yo creo que él estaba contento ahora porque dijo: este pueblo que es indiferente, aburrido, que pasa inerte todas las cosas, ahora voy a hacer algo grande con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? En que Dios se deleita y se contenta porque ahora alguien iba a poder mostrar al pueblo el favor de Dios para sus vidas. Dios había levantado a un pequeño Samuel, a un Samuel que contestó, hermano, de una forma ordenada, en la cual cuando Dios se presenta, le dice: habla, porque tu siervo escucha. Samuel ahora no tuvo que levantarse y echarse a correr, hermano, a la habitación de Eli, todo lo contrario. Ahora directamente, ¿sabe lo que hizo Samuel? Dice que Samuel se quedó quieto y atento. ¿Qué quiero decirte con esto? Y va a salir en las pantallas. Quiere decir, cuanto más tranquilo y sereno esté nuestro ánimo, tanto mejor dispuestos estamos para poder descubrir el llamado de Dios. Escucha bien, cuanto más tranquilo y sereno esté nuestro ánimo, tanto mejor dispuestos estamos para descubrir el llamado de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces el llamado de Dios no se ha producido en tu vida porque tu ánimo está inquieto, porque tu corazón está muy alejado de los propósitos de Dios, estás tan preocupado de otras cosas que lo que Dios quiere es que le dejes esa carga a Él para que Él pueda tratar con tu corazón y con mi corazón. Concluyo diciendo lo siguiente: Samuel, en esa escasa palabra y en esa escasa visión que se daba en aquel entonces, supo colocar oídos al llamado de Dios. Un pequeño niño, donde escaseaba la palabra y escaseaba la visión, Samuel supo colocar oído al llamado de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que hoy más que nunca es importante que podamos tener oído al llamado original que Dios quiere colocar sobre la iglesia y sobre tu vida. Ese llamado, hermano, que va a traer edificación y restauración para tu propia vida. Ese llamado, hermano, que va a hacer, hermano, que tú seas un mejor cristiano y un mejor creyente. Ese llamado, hermano, el que va a hacer que la iglesia pueda crecer. El llamado que va a permitir que tú y yo podamos alcanzar a aquellos que necesitan a Cristo. Pero para eso es importante que tu ánimo y mi ánimo esté quieto y esperemos en Jehová. Y cuando estemos quietos esperando en Jehová, Dios va a hablar a ese llamado que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos se alegran por ello? Por favor, ponte en pie. La enseñanza de este favor de Dios, Samuel, el llamado de un niño, está para indicarnos y dejarnos saber la importancia de poder, hermanos, dejar que los afanes de la vida se alejen de nosotros. Alejarnos de los afanes de la vida para que de esa manera dejemos que el llamado de Dios se pueda acercar a nosotros. Porque una de las cosas que aleja el llamado de Dios son los afanes que colocamos en nuestros corazones.
No sé cómo está tu ánimo, no sé de qué manera posiblemente esperas que Dios pueda hablar a tu corazón, pero Dios tiene un llamado para ti. El mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, lo dice, que Él golpea la puerta del corazón. Y si tú abres la puerta de tu corazón, dice que Él va a poder entrar, va a poder cenar, y de esa manera tú lo harás también con Él. Pero para eso hay que abrirlo. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios es prudente. Dios no va a abrir el corazón si tú no dejas que Él, si no dejas que tú lo puedas abrir. Dios quiere que tú y yo podamos abrir nuestro corazón. Él no va a decir, ¿sabes qué? Voy a abrir tu corazón y voy a entrar a cenar contigo. No, Él es prudente. Él golpea. Si tú le abres, Él entra. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento.